prometido al público que le quería leer este pedacito de una información que encontré de un señor que invitamos muy a menudo aquí y que ahora no la encuentro. Bueno, aquí vamos. Aquí la tengo. Este es un analista que traemos muy a menudo. Yo diría que él es un intelectual. La verdad, es un hombre muy estudiado. Él dice en un artículo de opinión que publicó en Cubanet, sostiene que la socialdemocracia no es equivalente al socialismo y que el concepto del socialismo democrático carece de sustento histórico y teórico, aunque algunos políticos en Estados Unidos se identifiquen así. Julio Schilling, director del Foro Político de la publicación Patria de Martí, dice que clasificar a figuras políticas como socialistas democráticos representa una distorsión de los términos y una programación que busca confundir a la sociedad, a pesar de que modelos de bienestar como los de los países nórdicos funcionan dentro de economías capitalistas del mercado con democracia multipartidista. El autor advierte que etiquetar al socialismo con adjetivos como democrático constituye, en su opinión, una contradicción conceptual, porque bajo el socialismo, según él, el Estado controla la economía y limita las libertades políticas y de mercado. Claro, él dice esto porque en Nueva York han elegido a un un demócrata socialista, no estoy segura cómo decirlo, Zohar Mandami, nosotros, especialmente tú que has vivido esto, sabes que el socialismo no, en la misma oración con democracia no funciona. No sé qué reacción tengas a esto, pero bueno, era algo que le había prometido al público y luego te dimos esa invitación un poco anticipada, así que bueno, no sé si tengas opinión al respecto. Sí, cómo no. Ninguno de los países que han implementado o han tratado de implementar un sistema socialista han tenido desarrollo de ningún tipo. Todos han terminado en dictaduras con economías desbaratadas, hambre, represión y miseria en el pueblo. Mayor corrupción en el Estado, porque está demostrado cuando no hay una economía libre, cuando no hay libre mercado, cuando no hay oportunidades, cuando no hay un futuro, la nación por completo se destruye. Y tenemos los casos más cercanos, el caso de Cuba, por ejemplo, han intentado implementar este tipo de socialismo a Pepe, a ellos, y sin embargo todo ha salido mal. Vamos a recordar, Carlos Marx habló de socialismo pero viviendo en un país capitalista. Engels habló de socialismo viviendo de la fortuna de Carlos Marx y viviendo de su fortuna en países capitalistas. Y la mayoría, el 90% de los defensores del socialismo viven en países capitalistas, no viven en Pero y países. espérate, y el país más icónico, porque el experimento más grande, más maravilloso, ha sido Cuba, y vemos cuáles han sido las repercusiones, porque yo te digo que últimamente, y lo digo muy a menudo, he estado entrando en las redes sociales viendo a estas madres sufriendo, viendo a las personas que no tienen... No sé, no tienen esperanza ninguna. Quiero ponerte un sonido de unas madres que están con unos niños que están sufriendo de una enfermedad extraña. Quiero que escuchen porque me he dedicado a compartir esta realidad, porque me parece que dentro de Cuba están gritando, están llorando, están pidiendo ayuda y al menos nosotros, yo puedo hacer eco, mínimo, para que las personas entiendan. Escucha aquí, José Luis. Vamos a seguir callados, vamos a esperar que se empiece a morir la gente en Cuba, que se empiece a morir los niños, es demasiado la espera, no podemos seguir callándonos. Ok, no me gusta escucharlo, me cae mal, me duele, es desagradable, José Luis, es desagradable. Pero lo pongo porque es importante que la gente lo escuche. Y tengo que ser clara que ese video no es recién, ese video es como de noviembre del 25. Pero se ven unas madres aguantando a los niños tienen fiebre, tienen una enfermedad, obviamente tienen diarrea, tienen vómitos, tienen, puede que sea el chikungunya, ¿no? Que dicen que da unos síntomas abruptos, son súbitos. Qué importante es compartir esto, porque esto es lo que es el socialismo. En esto termina, ¿no? Tú decías que los líderes que promueven el socialismo muchas veces viven en un capitalismo, pero es que ahora el mismo socialismo, el mismo gobierno que sería ese gran experimento, pretende vivir de otros países. Exacto, mira, esta realidad de estas madres es la realidad de miles y millones de madres.
y lo digo con base porque mi periodismo en Cuba y aquí en el exilio se basa en esto, ¿no? En promover, ¿sabes? En darle visibilidad a estos casos olvidados por el régimen cubano, cuando prometieron desde el 59 que iba a ser una revolución con todo para el bien de todos, nadie iba a quedar desamparado, y a lo largo de más de 60 años, millones de cubanos han quedado desamparados por completamente. Es una realidad muy dura, donde principalmente los afectados son los niños y las personas mayores, Claro. desamparados por completo, sin un vaso de leche que comer, que tomar, niños que van para la escuela sin desayuno. Cuba, antes del 1959, era una potencia en América Latina, exportadora de caña, exportadora de azúcar, exportadora de arroz, con mucha tecnología. Llegamos a tener el primer ferrocarril de América Latina. Después del 1959, llegó el terror y la pesadilla. Llegó el terror y la pesadilla, llegó un dictador, Fidel Castro, que se apropió de todo, empezó a vivir de otros países de la Unión Soviética, de América, a costa de un bloqueo, a costa del sufrimiento del pueblo cubano, a costa del sufrimiento de estas madres, y ahí tenemos el claro ejemplo de qué es el verdadero socialismo. Miseria, hambre y pobreza. Igual que siempre, pero bueno, ahora es Trump, no es solo el imperialismo. El gobierno cubano atribuye a estas políticas del presidente Trump, los responsabiliza por los apagones, por lo que está sucediendo, por los edificios, incluso la gente en la calle. Muchos dicen no, que es por Donald Trump específicamente. Pero fíjate que aquí tengo a varias personas hablando sobre cómo el bloqueo no existe. Fíjate, dentro de Cuba la gente sabe lo que hay. A ver. Eso del bloqueo en Cuba hay un bloqueo, pero es un bloqueo que no es general, porque yo te digo una cosa, con los mismos norteamericanos, los acuerdos están firmados, que se entra medicina, se entra alimentos. La mayoría de los alimentos que se venden en las tiendas de Cuba en dólares son norteamericanos, son españoles. En Cuba no hay un bloqueo. En Cuba lo que hay es una restricción de mercado, pero bloqueo no. Bloqueo es cuando bloqueamos y no puede entrar ni salir nada de un país. Pero en Cuba se entra. En Cuba hay telas. Se importan telas. Entonces, ¿por dónde entran? Por el aire. En Cuba no hay bloqueo. En Cuba lo que no hay es producción, no hay un desarrollo de una industria, no hay desarrollo de una agricultura. ¿Por qué? Primero con los norteamericanos, antes del 59, éramos dependientes. Después vino la Unión Soviética y cuando se cayó el muro de Berlín, nos quedamos destetados, si con uno ni con otro. No se desarrolló el país y ahora nos vemos que no tenemos nada. En Cuba éramos el primer país productor de caña de azúcar y al final los centrales se destruyeron porque era más barato comprarla que cosecharla. Hoy en día no hay dinero para comprarla y tampoco hay centrales para producirla. ¿Qué te parece? Va exactamente lo que me estabas hablando. Pero fíjate que en Cuba saben. Ese señor lo explicó perfectamente. Claro, el pueblo está consciente que el verdadero bloqueo que hay es interno, un bloqueo de la misma cúpula del régimen hacia la población. Una restricción del mercado. Exacto. Los datos están ahí. Estados Unidos es el mayor importador de pollo a Cuba. Y en las tiendas, en la calle, no hay pollo. Uno dice, bueno, ¿dónde está ese pollo? ¿Qué hace el régimen con ese pollo? Pero no tanto eso. México le manda buques mensuales de petróleo a Cuba. ¿Dónde está ese petróleo? No se ve en la producción, no se ve en los hospitales. ¿Cómo puede ser posible que usted como gobierno priorice importar cientos y cientos de patrullas y sin embargo no importes ambulancias médicas porque no hay? En Camagüey si acaso hay 3 o 4 ambulancias para una provincia entera y usted dice, bueno, ¿dónde está ese bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo que existe? Estados Unidos deja que la Unión Europea done, deja que Canadá done, deja que otros países donen, porque ese es el discurso del régimen cubano. Eso, es tan fácil culparla al otro. Un supuesto bloqueo para que los demás países le cojan lástima, porque ese es el discurso de la lástima política, así le puse yo. Ay, qué para entonces vivir chupando la teta en buen cubano. Me encanta cuando él dice, me encanta cuando él dice, el señor de la entrevista que está en Cuba, dice que cuando cayó la Unión Soviética que quedaron destetados.
Pues supuestamente, por eso viene el periodo especial, de muchos años viviendo de lo que mandaba Rusia, no invirtieron en una producción, no invirtieron en un turismo, no invirtieron en una salud, y por supuesto que tuvo que venir un periodo especial que afectó a la población, pero no afectó realmente a la cúpula. Fue un periodo especial nada más para el cubano a pie, que ni con dinero podía tener las condiciones necesarias para vivir, y además no hemos salido del periodo especial todavía. Lo Vamos a estamos hacer, viviendo fielmente. José Luis, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de que Cuba está negando de que se han suspendido los servicios bancarios. Pero yo pregunto, ¿cómo funcionan los bancos sin electricidad? Vamos a ver lo que me cuenta sobre eso. Ya regresamos. Estamos conversando con José Luis Tan Estrada, periodista cubano destacado en México. Regresamos enseguida en